Y vamos a conversar hoy día con alguien que es especialista en, a ver, lo voy a plantear de esta forma, en personas que probablemente son las más invisibilizadas de todas en el país. Personas que no tienen recursos, que no tienen acceso a medios, personas que básicamente cuando les pasan cosas no tienen a quién decirle, personas que viven solas en lugares donde nadie los cuida. José Francisco Jurasek, capellán del Hogar de Cristo, gracias por estar con nosotros. Lo hemos conversado antes, pero ahora queremos ponerle una dimensión que no solamente refleje un poco a una cantidad de chilenos que cuando se sabe de ellos normalmente es porque alguna cosa realmente extraordinaria ocurrió y casi siempre mala. Y en segundo lugar queremos saber si es que dentro no solamente de la constitución potencial que va a ser llevada a votación, hay elementos que de alguna manera generen no, llamémoslo así, los derechos clásicos sociales que corresponden a todos los ciudadanos, sino que a esa cantidad que es enorme, que es bastante grande de personas que básicamente uno los mira pero no los ve. Bueno, gracias Fernando por la invitación. Saludo a todas las personas que nos acompañan desde sus casas. Sí, la verdad que el Hogar de Cristo está por cumplir ya 80 años, en algunos años más, y la próxima semana vamos a celebrar el aniversario 70 de la muerte del Padre Hurtado, que fue el fundador del Hogar de Cristo. El Padre Hurtado decía, no descansen mientras haya algún dolor que mitigar, y bueno, y él procuró aliviar los dolores que veía en su época, ¿cierto? Él hablaba, hoy día hablamos de las personas en situación de calle, él hablaba de las personas vagabundas, así se hablaba. Y había ahí un grupo importante de gente que no se veía o que se empezó a ver y no había, digamos, dispositivos, programas, albergues, y bueno, y él se preocupó de construir el Hogar de Cristo. Y hoy día, 70 años después de su muerte, también hay grupos y hay dolores, digamos, que creo que es importante atender. Podría darte un elenco largo. Quisiera partir tal vez con un grupo que es tal vez más invisible y que solo va a crecer, que es el grupo de las personas mayores que están en sus casas, perdiendo ya autonomía, ya con un creciente nivel de dependencia de otras personas, de cuidado, y algunas incluso postradas, y no se ven, ¿cierto? Y no hay la capacidad ni de las instituciones, ni del sector público, ni del privado, ¿cierto? Organizaciones de la sociedad civil, la capacidad para atenderlas adecuadamente. En la nueva Constitución en particular hay algunos números que hablan de las personas mayores, de sus derechos, de la autonomía y también de la creación de un sistema nacional de cuidado. Sí. Me parece muy interesante eso, independiente de que se apruebe o no, ojalá, pues esa es una realidad que es acuciante y que además, bueno, desde la perspectiva de géneros también tiene un elemento relevante porque la mayoría de las cuidadoras de las personas mayores son mujeres, ya sea algún familiar, la señora, pareja o hijo, o a veces una vecina, incluso yo he visto eso. El Hogar de Cristo tiene programas de atención domiciliaria de adultos mayores, vamos casa a casa y conectamos con la red de salud. Y entonces, bueno, hay una perspectiva integral de la mirada de la persona mayor, pero también de la persona que la cuida, de manera de cuidar a los cuidadores y también de crear un sistema que ayude a que las personas en sus últimos años de vida, bueno, puedan recibir los cuidados que necesitan y también morir con dignidad. Sí, hay un patrón que es común a muchísimos países, llamémoslo así, subdesarrollados, digamos. Ellos han controlado, digamos, por las múltiples formas que uno puede controlar, pero controlar el crecimiento de la población, pero no el envejecimiento de la población. Aumenta el envejecimiento de la población. Por ejemplo, yo me acuerdo hace algún tiempo, y lo he dicho varias veces, creo que era la directora en ese entonces del Instituto Nacional de Estadística, mencionó que entre el año 1980 y el año 2002 o 2005, por ahí, no me acuerdo cuánto era la cifra, la edad promedio de Chile había subido casi 12 años.
el país había envejecido una brutalidad, nacían menos personas y había más gente vieja que duraba más tiempo porque la medicina y las cosas los permitían, y por lo tanto el envejecimiento, todos esos discursos, José Francisco, de políticos clásicos que hablaban de la juventud chilena, el tesoro de la juventud, etcétera, en realidad están hablando de otro país, porque aquí había mucho más gente mayor que jóvenes. Y eso yo me imagino que impacta en la realidad que ustedes mismos tienen que ver. O sea, total, y buena parte del descontento a propósito del estallido social y lo que ha ocurrido después. Nosotros, después del estallido social, hicimos junto con el Hogar de Cristo, junto con Techo y Fondo Esperanza, círculos territoriales en que invitamos a las personas a que nos compartieran sus dolores. Y la verdad que uno de los dos principales era el tema de las pensiones, justamente que afecta a las personas mayores, ¿cierto?, que jubilan, y también el tema salud, el no tener prestaciones de salud adecuadas. Y eso no era tanto las personas que participaban de esta conversación pensando en sí mismas, sino en sus abuelos o en las personas mayores que viven en sus casas. No sé si viste un documental, una película, que me parece que está en Netflix, que se llama 100 días con la Tata. ¿Lo viste? No. Te lo voy a recomendar, o te la recomiendo. 100 días con la Tata. 100 días con la Tata. La Tata es la tía bisabuela de un actor español, no me acuerdo ahora el nombre. Y a propósito de la pandemia, el actor, que es mucho más joven, se fue a vivir con su tía bisabuela, y entonces él muestra en este documental, que son los 100 días, lo que significa para él asomarse a la realidad de ella. Es preciosa la película, se caen unos lagrimones, pero además evidencia una realidad que, bueno, que la estamos viviendo. Y otra cosa bien terrible de la pandemia, ¿cierto? En Europa principalmente, que nos anticipó como 3-4 meses en la pandemia, iban pasando las cosas allá que después ocurrieron aquí, y por eso aprendimos mucho cómo tratarlo en el Hogar de Cristo, pero en toda la red de residencias, de establecimientos de larga estadía, ayudados por Senama. La cantidad de personas mayores que murieron en las residencias o que murieron solas fue terrible. 70-80% de la gente mayor murió porque los cuidadores arrancaron y no hubo manera de atender. Es una cosa terrible del abandono, de la soledad. Pudimos reaccionar y aprender de eso, y aquí en Chile pudimos celebrar que, o sea, es un dato bien curioso, en el Hogar de Cristo en el año de pandemia murieron menos personas que en un año normal. Tú estás hablando de la sequía de los años normales. En un año normal tenemos una cierta estadística, muere una cierta cantidad de personas y procuramos, bueno, con la pandemia los cuidamos tanto que murió menos gente. Es una cosa bien paradójica. Entonces, bueno, efectivamente la esperanza de vida en Chile desde la década del 70, 90, 2000, ha crecido desde el 60 y tantos años a 80 y tantos, hoy día es el promedio, ¿cierto? El promedio esconde realidades porque es muy distinto la esperanza de vida en Vitacura que en La Pintana. Digamos, también hay una desigualdad territorial bien potente, pero efectivamente, gracias a las políticas de salud, gracias a la mejor alimentación, efectivamente la esperanza de vida ha crecido, y estamos al nivel, o sea, de los países desarrollados hoy día, pero sin las prestaciones ni un sistema de seguridad social de los países desarrollados. Ahí hay algo que avanzar. ¿Y cómo impacta, José Francisco, en eso, por ejemplo, variables que no tienen que ver necesariamente con la epidemia, ni con situaciones de ese tipo, tienen que ver con flujos migratorios, por ejemplo, de otros países que llegan por situaciones que pasan en esos otros países, y que uno normalmente recibía un determinado flujo y esas cosas se armonizaban o se canalizaban de una determinada manera, pero cuando eso aumenta en términos de su dimensión y además se junta con situaciones como confinamiento obligado durante mucho tiempo o con restricciones muy específicas de movimiento y de forma de relacionarse con otros, ¿cómo se cuaja todo ese puzzle? O sea, el flujo migratorio, bueno, un poco por definición, más bien las personas que se mueven no son las personas mayores, sino que más bien son las personas más jóvenes, matrimonios, familias jóvenes con sus niños. Entonces yo creo que todavía no ha impactado en la cantidad de personas mayores el flujo migratorio. Sí,
lo puedo decir porque lo conozco bien, en la cantidad de personas en situación de calle, en temas de hacinamiento crítico y campamentización. Eso sí ha sido afectado por el flujo migratorio y con una particularidad que tenemos un problema en Chile que continúa, a pesar de que ha bajado la cantidad, pero siguen entrando personas a Chile y claro, algunas consiguen trabajo rápidamente y eso, bueno, rápidamente consiguen entonces arrendar una pieza, en fin, eso ha funcionado más, pero con la lentitud de la regularización también ahí tenemos un problema. Pero en lo que tiene que ver con las personas mayores, yo creo que todavía no ha habido tanto impacto respecto al flujo migratorio. Los migrantes comparativamente tienen también más hijos que los nativos chilenos, que los chilenos. Entonces, no sé, pues tengo algunos datos en los jardines infantiles del Hogar de Cristo, tenemos 30 jardines infantiles. Está crecientemente también llegando niños de familias migrantes, lo que ha hecho que tengamos que también cambiar nuestra aproximación a la educación, no solo celebrar el 18 de septiembre, sino que el Día Nacional de Haití, del Perú, de Venezuela, e incorporar otras comidas, otras vestimentas. Bueno, está cambiando la cultura en Chile y en eso. En los programas donde sí ha cambiado, ha aumentado más, es en el tema de personas en situación de calle. Ahí tenemos un porcentaje proporcional a la población migrante en Chile, que es la que atendemos nosotros. Ahora, normalmente uno escucha mucho discurso de autoridades de cualquier tipo de gobierno, no tiene que ver con ninguna lógica, si tú quieres, que tenga ribetes ideológicos, no, es una cosa común que uno escucha, que es, por ejemplo, se emite un bono y se dice como un titular, este bono le llegará a 3 millones de personas. ¿Quiénes son esas personas? Las personas que tienen acceso a los bonos. En determinadas cosas uno sabe, tienen que tener ciertas características de acceso. Pero cuando se trata, por ejemplo, de ayuda a las personas que son irregistrables. Nosotros tenemos, la última vez que conversamos, me acuerdo que tú mencionaste el concepto de personas que se sabe que están, pero no se saben cuántas son ni dónde están. Bueno, las ayudas del Estado, por definición, llegan a quienes tienen RUT y están registrados en los sistemas, ¿cierto?, de seguridad social y particularmente ahora para acceder a los beneficios del Estado hay que haber ingresado al sistema del registro social de hogares y pertenecer, ¿cierto?, a determinado rango. Entiendo que este último bono es para el 60% de la población, puede que me equivoque en el porcentaje, pero eso supone que estás adentro del sistema, digamos. Si estás fuera del sistema no te llega ninguna ayuda. Entonces, el sistema es bien eficiente porque hoy día a través de la cuenta RUT también permite llegar justamente a todas las personas. Es una cuenta que se abre gratuitamente, yo tengo la mía, y eso hace que sea ágil esa transferencia directa de dinero a las personas. Pero para eso tienes que tener RUT y las personas migrantes en particular, que comentábamos antes, no lo tienen, las que no han estado regularizadas. Ahora, déjame hacerte una pregunta que puede parecer media extraña, porque alguien podría argumentar, a ver, ¿qué chileno no tiene RUT? ¿Cuántos chilenos no tienen RUT? No, los chilenos sí tienen RUT. Tienen todos RUT. Sí, claro. Al nacer, si te inscribes en el registro civil, inmediatamente te asignan un RUT. Antes era cuando salías del país. Yo tengo RUT 9 millones y todos mis amigos tienen 14 millones, en fin, pero tiene que ver con que saqué el carnet, digamos, para viajar. Para viajar, vivíamos en Coyhaique y nos íbamos por Argentina. Pero hoy día al nacer te dan el RUT. Entonces el tema de esto que estoy mencionando tiene que ver con las personas que han venido a Chile, que ya viven un buen tiempo, que están trabajando, que no han podido regularizar su situación, entonces no tienen RUT y no hay manera de que les lleguen las ayudas. La otra cosa que tiene que ver, te lo quería preguntar, en todo lo que se ha conversado respecto de este tipo de temas, que son los temas de poblaciones particulares que ya se conocen en sus dimensiones. ¿Qué tanto de eso tiene una contraparte que de alguna manera beneficie con perspectiva de futuro dentro de del programa constitucional que se presentó por parte de la Convención? O sea,
hay un cierto foco, ¿cierto? La caracterización de Chile como un Estado social democrático de derecho y la enumeración de los derechos fundamentales y aspirando, aunque sea progresivamente, a garantizarlo. Bueno, eso yo creo que es una buena noticia. Y particularmente hay algunos grupos que están identificados. Tengo aquí un torpedo, voy a usar uso del torpedo. Particularmente las personas con discapacidad están caracterizadas y en el número 28, los niños, niñas y adolescentes en el número 26, las personas mayores en el número 33 y se habla del Sistema Nacional Integral de Cuidados en el número 50. Esos son grupos que están de alguna manera con una caracterización y en las que se reconoce su especial vulnerabilidad y por tanto se le exige al Estado que el Estado tiene que cuidar especialmente de ellas, promoviendo algunas de las cosas que decíamos antes. Se habla también de la autonomía en general y de promover la participación. Eso también es bien interesante, no con una actitud paternalista como de que quien quiere resolver las cosas, sino que ojalá también incorporando las opiniones, el parecer, y eso también es algo que independiente de si se aprueba o se rechaza la propuesta, creo que vino para quedarse. O sea, este enfoque de participación ciudadana, el tema también medioambiental. Suele ocurrir también que las personas más vulnerables son las más afectadas por los desastres. Piensa en lo que ocurrió en Antofagasta o en otras partes donde hay aluviones, se ponen las personas justo ahí donde hay cuestiones que tienen que ver con el cambio climático en las que las personas son más afectadas. Bueno, todo lo que ocurrió con la sequía y la garantización entonces del agua, particularmente para consumo humano y para cuidar a los pequeños agricultores. En fin, hay una serie de cosas que me parece súper interesante, que creo que ya están dentro de una transformación cultural que está sufriendo Chile positivamente y que vinieron para quedarse. Ahora, históricamente, cuando después, incluso muy potentemente después de que aparece el voto voluntario, esto es en el primer gobierno del presidente Piñera, la pregunta que era obvia que se iba a necesitar hacer es ¿por qué alguien puede no querer ir a votar, no pronunciarse respecto de algo si es que está básicamente haciéndolo para tratar de buscar la posibilidad de que quien quiera que gane o quien quiera que sea jefe de Estado, jefa de Estado o parlamentario o alcalde o lo que sea, redunda en un potencial beneficio directo con la población que esa persona representa? Y la respuesta que más se daba en esa época es que había una cantidad enorme de chilenos, José Francisco, que le daba lo mismo porque no sentían que había ninguna diferencia entre que ganara el de este lado o el de este otro lado, porque su vida no iba a cambiar en nada. Y por lo tanto no iban. Y no estoy hablando solamente de personas que están en situación de calle, estoy hablando de un montón de personas que consideran que de alguna manera el statu quo es plano y eso no cambia. Ahí se me ocurre decir dos cosas. Uno, bueno, hay en varios grupos de personas, muchos grupos de personas, una especie de desesperanza aprendida. Exacto, y que efectivamente dicen, bueno, ¿para qué me voy a...? Claro, es una desesperanza con resignación. Claro, pero además, fíjate, nosotros estamos ahora promoviendo la participación, tenemos que hablar de Chile con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos las 11 constituyentes promoviendo que las personas se informen y ya estamos haciendo varias de estas iniciativas. Y piensa lo que ocurre, yo aquí cerquita aquí en Estación Central hay una casa de acogida, viven 45 personas mayores que tienen movilidad reducida y que además sus domicilios oficial ante el CELVEL no son ese, sino que están repartidos por todas partes. Ese día, para poder ayudarles a que vayan a votar, tenemos que organizar un ejército de voluntarios que los repartan y eso mismo se replica en un montón de otros lugares, porque el ir a votar, el acto de ir a votar, que bueno, si uno tiene las piernas que le funcionan más o menos bien, o tiene la plata para el pasaje, o tiene el auto para ir, llega, hay mucha gente a la que le es difícil. O sea, el tema de la accesibilidad en el día de la votación afecta, por cierto, a las personas
que tienen un nivel de dependencia. Y también, a propósito de la desesperanza aprendida, tiene que ver con decir, bueno, ¿para qué me voy a levantar de mi casa? ¿Para qué me voy a mover si esos 1.800 pesos del pasaje ida y vuelta me los compro mejor? Es un gasto extra, digamos. Entonces creo que ahí hay algo que hace que el voto voluntario tenga un cierto sesgo, y eso está estudiado, ¿no? Hay algunos papers que hablan de eso, que hace que esté sobre representada los sectores más ricos y también los sectores con mayor educación, porque comprenden que en el voto hay un ejercicio democrático, en fin, y eso, claro, no sé si se arregle mucho con el voto obligatorio, porque ¿cuál es la diferencia entre el voto obligatorio y el voluntario? Bueno, en el obligatorio se supone que hay una multa, pero que es impracticablemente de cobrar, o ha sido muy difícil, digamos. Entonces tampoco es que sea una motivación. Sí, yo he escuchado a algunas personas mayores que tienen todavía una conciencia así como cívica muy potente, que, bueno, algunos van a votar sea voluntario o sea obligatorio, pero otros dicen, bueno, esta vez es obligatorio y voy a ir, porque particularmente para esta elección del plebiscito de septiembre, claro, es obligatorio. Entonces, bueno, tiene que ver con la motivación y con la conciencia de que el haber conquistado un voto de una persona, bueno, es algo que se ejerce tan poco, digamos, y en momentos que en este caso son importantes, que creo que yo motivo a que las personas vayan, pero para algunas personas eso es muy difícil. Déjame hacerte otra pregunta sobre estas personas que son invisibilizadas, como tú dices. Tú ves de pronto en los noticiarios, en las noticias, situaciones que se resaltan en las noticias, y de ahí viene la lógica de noticia, algo nuevo, algo que impacta, que para muchas personas puede ser un estándar, una suerte de cosa tradicional. Por ejemplo, los temas de violencia, uno los tiende a ver muchos más cuando hay elecciones cerca. Y hay candidatos y candidatas que utilizan el tema de la violencia, y cualquier cosa es susceptible de ser transformado en un tema que eventualmente genere condiciones para que uno vote por uno o por otro, para enfrentar este flagelo. Pero eso pasa todo el año, todo el tiempo, y hay grupos y lugares donde gente tiene que vivir y cohabitar con eso. Y uno de los riesgos, y te lo pregunto, José Francisco, es que quizás hay que mirar para otro lado, quizás hay que ser cómplice, quizás hay que... ¿Cómo se vive en un ambiente donde tú tienes no el encajonamiento en una calle para robarle el auto a alguien, no, sino que es la cosa cotidiana, la cosa de qué sé yo, del peaje para locales, o la situación de venta de droga permanente, digamos? Bueno, eso está súper estudiado, y está la nomenclatura de los barrios críticos, barrios prioritarios. Hay programas del gobierno que tratan de atender eso desde la perspectiva, por un lado, de seguridad, por otro lado, de reconstrucción del tejido social, y por otro lado, del desbaratar bandas justamente de narcotraficantes, microtraficantes, en fin. Sí, pues ahí hay lugares que están mapeados y se sabe exactamente quiénes son. Yo vivo aquí en la población Los Nogales, en la Estación Central, y al igual que en otros lugares, ¿cierto? Sabemos exactamente quiénes son los que venden droga, dónde están, pero no sé si la voluntad o la determinación, digamos, de poner freno a eso. Y además lo que ocurrió en la pandemia especialmente, pero también ocurre en otro orden de cosas, cuando hay un funeral, o cuando ahí llega el mecenas, el padrino, digamos, y contribuye con una canasta familiar o con algo. Algunas de las ollas comunes han sido financiadas en tiempo de pandemia por personas que me da la impresión, no quiero generalizar porque estas cosas
no son en todos lados igual, digamos, pero he conocido situaciones en que han sido los que se benefician vendiendo droga, digamos, que después sostienen la olla común o la necesidad particular de alguna persona. Entonces, claro, eso va generando especie de red de protección que hace que después, digamos, él llega a la policía a preguntar, no, yo no he visto nada, aquí no pasa nada. Entonces, bueno, esas son dinámicas muy humanas que tienen que ver con me gusta a mí la expresión del tejido social tan debilitado que finalmente, bueno, ya sea por miedo, por conveniencia, bueno, hacemos como que aquí no pasa nada. ¿Ah? Pero sabemos exactamente, eso sale de cuando en cuando, igual en la televisión, a los narcofunerales, pero si se anuncia con fuegos artificiales también cuando llega la merca, como dicen, y se sabe exactamente dónde están, es cosa de parar un poco la oreja, digamos. Entonces, bueno, ahí hay territorios y lugares, particularmente en las grandes ciudades, en que eso Déjame hacerte está súper una última enquistado. pregunta. Todo esto que estás describiendo es una cosa que un porcentaje muy grande del país no lo vive de esa forma, pero las personas que lo viven tienen que, de alguna manera, igual que todo el resto del mundo, con respecto a sus propias lógicas, para sobrevivir, buscar adaptarse de alguna manera. ¿Cuál es el costo de la adaptación ante este tipo de situaciones que normalmente uno no las ve o no las sabe, o lo que sabe es de, qué sé yo, el portonazo o de la cosa así, pero no lo que sigue después, la vida familiar, el retorno a la rutina, que es una y otra vez este tipo de cosas que uno ve y que de tanto en tanto aparecen? O sea, vivir con miedo, Vivir con miedo, por ejemplo. vivir con miedo, vivir encerrado, con la reja, a cierta hora ya no se puede salir. Eso diría yo, ¿cómo se vive viviendo nomás? O sea, si sale el sol cada día y los que van a estudiar, los que trabajan, la dueña de casa hace lo que tiene que hacer, digamos, en su casa, cuidando a alguien que está ahí, y la vida continúa, es parte del paisaje, por así decirlo. ¿Ah? Pero eso no causa en esas personas una... a ver, llamémoslo, un daño, pero ya te estoy hablando de raya en el disco, digamos. Porque para todos los efectos prácticos de las otras personas que ellos probablemente pueden conocer o ver, o que para las quienes trabajan, esa cosa es una situación excepcional o absolutamente inaceptable. Sí, bueno, es que así como pero ¿cómo se vive, cómo se acepta vivir de una manera que es antihumana? Pero en todos los lados, por más antihumano que parezca, hay también brotes de cariño, de encuentro, de comunidad, de fraternidad. Me gusta a mí una expresión de Nicanor Parra, creo que es un poema que se llama Autobiografía, que dice que somos todos embutidos de ángel y bestia, ninguna cosa es tan terrible, ni ninguna cosa es tan perfecta, digamos. Entonces, la vida va por la mitad, pues, y se abre camino, y ahora que viene la primavera, vienen los brotes, y la familia tiene cabros chicos, y vamos al colegio, y la vida sigue ocurriendo, digamos. Entonces, yo no sería tan fatalista, en el sentido de que como si viviendo nomás, ¿no? Y alegrándose con las alegrías que todavía tiene, también llorando cuando hay que llorar, y así nos vamos, digamos, no es muy distinto de cualquier vida. Ya, digamos. pero, ok, estoy de acuerdo contigo. Una cosa es cómo tú tienes que enfrentar esto desde un punto de vista que quizás hasta cierto punto hay que resignarse a una determinada realidad. Pero existe en esos mismos territorios, con esa misma gente, José Francisco, una expectativa de que eso puede cambiar. Yo creo que sí, pero hay muchos territorios en que la sensación se dice sin Dios ni ley o votado de la mano del Estado. El Estado, si hablamos de la nueva propuesta de nueva Constitución, se habla de vivir en un ambiente libre de contaminación y también en un ambiente seguro. Sabemos que por más que esté escrito ahí, otra cosa es que haya la capacidad operativa para hacer que las cosas ocurran. Entonces, sí, pues una de las cosas terribles de Chile, digamos, es que está muy determinada un poco, incluso tu trayectoria vital, dependiendo del lugar donde naciste. Ojalá eso no fuera así, digamos, que todos tuvieran las mismas oportunidades, posibilidades, y yo creo que vamos avanzando bien. Pero efectivamente hay unos lugares
en los que hay mucho dolor y mucha desesperanza. Y déjame decir algo más a propósito partí hablando de las personas mayores. Hay un grupo importante hoy día de muchachos, niños, niñas, adolescentes, que pudiendo ir al colegio no van. Hablamos en la Fundación Súmate del Hogar de Cristo de los muchachos expulsados del sistema escolar. Ese también es un tema gigantesco, son cientos de miles hoy día los niños y eso ha sido también agudizado por la pandemia. Creo que ahí también está el germen de cultivo para mantener ese círculo de desesperanza que han sido aprendidas, digamos. Y creo que tenemos muchas cosas que hacer y para avanzar, no solo pensando en las personas mayores, sino también en sus nietos, en los niños, y que son finalmente el futuro de Chile. Bueno, hay harta pega. Muchas gracias, José Francisco, una vez más por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Fernando.